Isabel Díaz Ayuso ha visitado Auschwitz, donde también hicieron acto de presencia Elon Musk junto a Ben Shapiro, uno de los mayores propagandistas de la ultraderecha en Estados Unidos. El encuentro se convirtió en un evento de propaganda y apoyo explícito a la acción militar de Israel, a pesar de la disonancia cognitiva de usar el exterminio nazi como justificación del exterminio contra la población civil de Gaza. Esta solo es la última ocasión para demostrar la influencia del lobby sionista en la derecha española, que durante décadas han ido trabajando personajes como Aznar, Rafael Verdaguí o David Hatchwell. Durante estos días hemos visto cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid visitaba el campo de concentración de Auschwitz dentro del marco de un evento propagandístico para apoyar a Israel, donde Ayuso daba palabras de aliento al genocidio en Gaza con la frase "no estáis solos". El antisemitismo sigue vivo, como el germen del odio al desconocido o a las minorías. Pero Israel y el pueblo judío deben saber que no están solos, ni los que viven en Polonia ni por el mundo entero. No estáis solos. Muchos, millones, somos conscientes de que vuestra historia comparte raíces con la nuestra, con las democracias liberales, en numerosos países por todo el planeta. Israel es ya hoy el país donde vive más de la mitad de los judíos del mundo, que lucha por todos, por el mundo libre. Y sigo sin entender de qué otra manera otros pretenden que pueda defenderse de sus atacantes, que viven mañana, tarde y noche para destruirlo, es decir, para destruirnos a todos. Su discurso contra el nazismo es una muestra de cinismo, ya que el Partido Popular en Madrid defiende mantener calles en homenaje a los nazis de la División Azul, además de no haber mencionado los más de 9.000 españoles que pasaron por Auschwitz, ni los 5.000 que fueron asesinados por comunistas, anarquistas o socialistas, muchos de ellos. Lo lamentable es que el objetivo de este campo de concentración museo es recordarnos la historia para no repetir las mayores atrocidades de la humanidad. Escuchando a Ayuso hablando de deportaciones y asesinatos de inocentes masivos, uno podría pensar que está hablando de lo que ocurre en Gaza, pero no, es un discurso para justificarlo. Millones de personas fueron asesinadas en esos pocos pero largos años, junto a los judíos, gitanos, homosexuales o personas con alguna discapacidad. No sirve de nada compadecerse, solo actuar por sus derechos, por el respeto y contra la intolerancia y el totalitarismo. Como también es mucho más útil entender qué hizo a una sociedad dejarse arrastrar por el odio hasta mirar para otro lado, mientras millones de personas eran expulsadas de sus casas, encerradas en sus barrios, para después acabar siendo asesinadas en masa, como nunca antes se había hecho en la historia, a través de una gigantesca maquinaria que solo fue posible con la colaboración necesaria de muchos por sumisión, cobardía, cinismo, complicidad y falta de compasión. Por eso la indiferencia no sirve, ni tampoco mirar para otro lado. Otras figuras relevantes en estos actos propagandísticos fueron uno de los perfiles más relevantes de la ultraderecha en Estados Unidos, Ben Shapiro, y el propietario de Twitter, Elon Musk, que declaró: "La educación del odio entre los niños de Gaza debe terminar. Cuando estuve en Israel comprendí la necesidad de invadir Gaza". Una muestra asombrosa del principio de transposición, cuando literalmente estamos viendo a niños israelíes firmando bombas que acabarán con la vida de niños palestinos. Algo que ya repitió Elon Musk cuando visitó Israel el pasado mes de noviembre, asegurando que Israel trata de evitar la muerte de civiles. כיתה יקרה, 4x פלוס 6 שווה 8. מישהו פה יכול להגיד לי מה x? מישהו? נו! כמה שימודים? Algo que tienen en común los tres es su participación activa en la propaganda y la difusión de mentiras contra Palestina y en favor de Israel, partiendo del propio Elon Musk en colaboración con la Unión Europea para contradecir su discurso de libertad de expresión y eliminar miles de cuentas pro-palestinas mientras se mantienen las cuentas difusoras de bulos a favor de Israel. Memorable fue el bulo de Ayuso denunciando en redes la decapitación de 40 bebés en un solo kibutz el 7 de octubre, cuando ya sabemos que solo hubo un bebé y 29 niños en toda Israel entre las víctimas de los atentados terroristas de Hamas. También replicó el bulo en la Asamblea de Madrid. Lo que ha sucedido en Israel ha sido de una extrema gravedad. Ya hemos visto estas imágenes, no se las creían, ya están ahí, las imágenes de estos bebés decapitados, incinerados, propio no de animales, de bestias. Cuando dicen que son animales, no son bestias. Y esto es algo que yo condeno. Y por eso creo que España tiene que estar a la altura de las grandes democracias y cortar el grifo sin contemplaciones a nada que tenga que ver
con un grupo terrorista que es capaz de hacer esas cosas. Y eso es lo único que yo pido al gobierno de mi país, que esté a la altura de las grandes democracias occidentales y que sin titubeos condone lo mismo. También cortar el grifo económico a esa gente. No se queda atrás Ben Shapiro, que de manera más constante y con más impacto ha apoyado la propaganda de Israel con mentiras. Una de las más polémicas fue la imagen realizada con inteligencia artificial en un tuit que tuvo que borrar simulando un bebé carbonizado. Alguna de las estrategias más burdas por parte de la propaganda israelí ha sido difundir numerosas campañas de desinformación en una narrativa constante, intentando convencer que las imágenes terribles que nos llegan de Gaza son actores o muñecos, como hicieron incluso en redes sociales oficiales de Israel con el asesinato del niño de 4 años Omar Bilal Albama. En España, uno de los principales lobbies sionistas y que más han difundido desinformación sobre el genocidio de Israel en Gaza ha sido ACOM, la organización fundada por David Hatchwell, multimillonario con una vinculación muy estrecha con Ayuso y defensor de Vox. Entre las innumerables campañas de desinformación de ACOM estaría la acusación contra el gobierno de España de financiar a Hamás con 25 millones de euros a raíz de una noticia falsa de Carlos Cuesta en el medio de Los Santos, acompañada de otros medios y partidos como Vox, refiriéndose a la ayuda a organizaciones de la ONU y la Cruz Roja como la UNRWA, donde España está muy abajo en el ranking de financiadores. Pedro Sánchez, presidente de España, tú has decidido brindar apoyo de 25 millones de euros a Hamás, una organización terrorista. 25 millones de euros bajo el título de ayuda al pueblo palestino. Está dispuesto a otorgar 25 millones de euros a una organización terrorista que construye túneles debajo de hospitales. Señor presidente Sánchez, me gustaría hacerle una pregunta hipotética. Supongamos que hay una organización terrorista imaginaria, digámosle Kamak. Este grupo terrorista afirma venir a liberar a su gente y entra en una localidad española sin permiso, rompe las fronteras de tu país y esta organización terrorista comienza una matanza brutal y violenta, dispara a la gente en la calle, quema casas, viola a mujeres españolas, secuestra a niños pequeños, sí, bebés españoles. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría si Israel estuviera otorgando 25 millones de euros a la organización Kamak? Lo que está haciendo no es una solución, es echar nafta al fuego, es una llamada al terrorismo, al asesinato y a la violencia. Es dinero que causará daño. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿El pueblo español está dispuesto que con su dinero, de sus impuestos, se ayuden a los judíos? No hay que olvidar que la relación del PP con ACOM y con la ultraderecha sionista de Israel es muy duradera y ha sacado su fruto. El propio David Hatchwell se benefició de más de 2 millones de euros públicos de gobiernos del Partido Popular a una de sus organizaciones. También se ha otorgado a su asociación hispano-judía terrenos públicos para la creación de un museo en el mismo local del que fue desocupada el colectivo La Ingobernable. Así, no sorprende que David Hatchwell hable de Ayuso como si fuese una heroína en programas de otros difusores de bulos sionistas como el argentino Feynman. Tenemos una visita relevante internacional, se llama David Hatchwell Altaraz, es presidente de la Comunidad Judía de Madrid, es uno de los hombres de la comunidad judía española más importantes, gran empresario, dicen algunos, uno de los mentores de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, David? Gracias por venir. Muchísimas gracias. Un gusto muy grande. Un placer enorme. Gracias por venir. Gracias a ti por tenerme aquí. ¿Cómo pudieron terminar con el populismo en España? Bueno, yo creo que has definido muy bien, eso tiene un nombre y un apellido, y eso es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien, que además no tiene un afán político simplemente por ser lideresa, por eso no es la candidata justamente hoy en las elecciones nacionales, y ha demostrado que fue capaz de descabezar una hidra comunista populista que estaba realmente empezando a destrozar España por dentro. ¿El chavismo español se había instalado? Totalmente. Es más, el chavismo con una clave iraní muy potente. Iraní. Ayuso también cedió 13 viviendas sociales a una entidad religiosa judía en Madrid, justificados por el conflicto en el Oriente Próximo, lo que ha provocado que el Tribunal de Cuentas tramite una denuncia contra Ayuso por malversación, según el Diario Público. Todos estos frutos son cosechados tras más de una década de relaciones con intereses geopolíticos y también económicos. Aznar, Pablo Casado y Rafael Verdají,
que pasó de Faiez a Vox, lanzaron la iniciativa Friends of Israel. ACOM saludaba el liderazgo de Pablo Casado en el Partido Popular por su amistad con Israel, al igual que lo hace con Ayuso o con Vox. Aznar y Bardají, siempre muy vinculados a la OTAN, Israel y el negocio de las armas, del cual también se ha beneficiado tras salir de la política el propio Pablo Casado. De hecho, Pablo Casado estará involucrado en el negocio del armamento y la inteligencia artificial junto al sobrino de Ana Botín. Y claro, son mercados muy bollantes precisamente tras el apoyo de Estados Unidos y Europa, no solo al genocidio en Gaza, sino a la utilización como banco de pruebas de la inteligencia artificial para aumentar el número de víctimas. No es la primera vez que la mentira es la principal herramienta para la justificación del asesinato de miles de civiles inocentes. En Gaza ya son más de 25.000, de los cuales más de 10.000 son niños. El uso de lobbies poderosos, el control y la manipulación de las redes sociales, la prohibición del acceso de la prensa y el asesinato de más de un centenar de periodistas, la cooptación de políticos que justifiquen esta atrocidad, son algunos de los elementos presentes en este conflicto para intentar justificar que este genocidio es de sentido común. Pero no lo es. La trampa de quienes pretenden escudarse en el Holocausto para justificar cualquier atrocidad cometida por Israel ya fue desmontada ante varios estudiantes por el profesor Finkelstein, cuyos padres estuvieron en campos de concentración y parte de su familia fue exterminada por los nazis. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done. Así que nada, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.